Capítulo 1. Rejuvenecimiento y envejecimiento, círculo cerrado. Parte 10. Seairo, lo juro, nunca más voy a huir de la realidad. Es por eso que... Asterisco asiente con la cabeza asterisco, sí. En ahí, Seairo, también, no va, nunca más, a huir de nuevo. Ambos se habían hundido, pero... apenas si se habían salvado gracias a las acciones desesperadas de rescate de Steph. Mientras se abrazaban y se limpiaban sus caras mojadas de agua y lágrimas, se comprometieron firmemente a enfrentar la realidad juntos. Vamos a aprender a nadar. Y ahora, Sora, ¿qué tipo de discurso repetitivo y distorsionado dirás para decir que estaba equivocada? Completamente empapada con una respiración pesada debido a la fatiga y el cansancio, Steph gritó de repente, levantándose. Ella no solo había salvado a Sora y Seairo que se estaban ahogando, sino también el equipaje que se había hundido en el fondo del lago. Su increíble capacidad pulmonar y su resistencia inagotable que todavía le permitían gritar, lo que aumentaba aún más el respeto hacia ella. Pero, si recuperó el respeto y su resistencia, entonces no habrían tenido un momento tan difícil. No, está bien así, es justo como yo lo esperaba. ¿De verdad, me estás diciendo que esperabas esta situación desastrosa, donde estás escupiendo agua de la boca como una fuente, y tiemblas y lloras junto a tu hermana pequeña en la arena? También estuvo dentro de tus predicciones el que se convertirá en un arrecife artificial lleno de corales para decorar el fondo del lago. ¿Realmente crees que la naturaleza es así, verdad? Tal vez ella realmente lo tomó en serio esta vez, su crítica es mucho más nítida que de costumbre. Pero... Sora sonrió, y, mientras estaba acostado sobre su espalda todavía escupiendo agua, se rió. ¿Por qué crear un arrecife de coral en un lago de agua dulce? Si se trata de proteger a la naturaleza, entonces el océano era una mejor opción. No estoy hablando de eso o, lo que él ha planificado, en esta situación desastrosa. Steph señaló firmemente para que Sora piense en su llamada situación desastrosa. Estaba acostado sobre su espalda, Seairo estaba acostada encima de él y Steph estaba gritando. La mochila se había hundido en el lago, pero también había sido rescatada por Steph. La mayor parte del contenido debía estar en perfectas condiciones. Era una bolsa, mochila, a prueba de agua justo como lo había anticipado antes de que este tipo de cosas puedan ocurrir desde el principio. Sus teléfonos inteligentes, tabletas, y el resto de sus cosas, también, eran todos a prueba de agua e incluso podrían ser utilizados dentro de la bañera. Y como habían completado la tarea, los dados flotando alrededor de los pechos de los tres habían aumentado por 1. Eso es todo por la situación actual que ha sido designada como desastrosa. Me pregunto, ¿dónde está el problema? Nos estamos matando unos a otros, ¿no es así? Solo que dijiste que estaba dentro de tus predicciones. Steph dijo eso con una voz llena de tristeza, como si lo culpara, pero Sora lo notó demasiado tarde. Sora había dicho que no terminarían matándose entre ellos, sin embargo, ella llamó a eso, desastrosa. Esta situación en la que Ino y Plum los querían matar. Incluso si tú me preguntas, ¿qué boca? Por desgracia solo tengo una, así que... Sora susurró mientras se levantaba, luego se dirigió hacia Steph que lo miraba acusadoramente. Lo dijo con un aire despreocupado habitual, pero... sin importar si escupo agua o peces por la boca, voy a decirlo tantas veces como sea necesario, todo está dentro de mis predicciones. Hizo su declaración con una mirada que no se alteró en lo más mínimo. Steph vaciló involuntariamente, pero Sora continuó, con una voz completamente fría, mientras exprimía su camiseta mojada. Este juego comenzó una vez que todos estábamos de acuerdo con el improbable requisito previo. Eso es cierto, con improbables premisas. Creer que iban a confiar en que no nos traicionaríamos entre nosotros, que no nos mataríamos entre nosotros, y que el precio fuera la muerte de Maiko. Habían muchas condiciones que no tenían ninguna posibilidad de que las aceptáramos, y hay algo más en eso. Un juego contra un dios antiguo. Seairo y yo participaríamos incondicionalmente. Jibril participaría también, ya sea por obedecer nuestras órdenes o por simple curiosidad, supongo. Si se trata de Miko-san, entonces, Ino y Suna también participarían. Steph, así que supongo que tú participas también para seguir a los demás. Sora se echó hacia atrás la camisa que había drenado, y al mismo tiempo que revelaba una sonrisa, agregó. ¿Y por qué Plum participaría en este juego? Esas palabras hicieron que Steph se ahogara. Es un juego con requisitos previos inaceptables, pero... que comenzó con el consentimiento de los que estaban allí, posiblemente. Pero... entonces, ¿qué hay de Plum que, desde el principio, no tenía la más mínima razón, motivación u obligación para participar? En este juego, la supervivencia de un vampiro
Plum, está en más peligro que la de un Humanity, nosotros. Cada lugar en este campo es una llanura abierta, después de todo. Esta es una batalla a largo plazo donde el sol es fatal. Y mucho menos sin ser capaz de succionar sangre, incluso no hay ninguna manera de reponer los fluidos corporales. Como es imposible avanzar, la participación de Plum no tenía sentido. ¿Qué era, y bajo qué condiciones ha dado su consentimiento para participar? Es muy sencillo, ¿verdad? Seairo. Cada uno de ellos, al menos, había drenado y secado su ropa. Sora había señalado los dados que se habían incrementado por uno debido a la tarea de Plum que todos pudieron completar. Parece que finalmente al haber entendido los pensamientos de su hermano mayor, Seairo respondió alegremente. El objetivo, de Plum, es ganar sin tener que avanzar. Al decir esto, los dos se entretenían con los dados que habían robado, no, que Plum había hecho que le robaran. Los jugadores más fuertes de los Humanity, revelaron una leve sonrisa, valientemente y reverentemente, declararon. Si lo olvidaste, entonces, vamos a decirlo tantas veces como sea necesario. Los no conocen la derrota. Al igual que esa declaración, todo estaba dentro de lo esperado. Todo estaba alineado correctamente hacia la victoria, como lo inevitable. Es verdad. Fufu, así que esto es como es, ¿verdad? Entonces, no había más ansiedad que brillara en la cara de Steph. Su rostro se iluminó con una sonrisa aliviada, como si hubiera recordado algo que estaba a punto de olvidar. Ella respiró hondo y señaló con el dedo hacia Sora y Seairo, ¿no? Por detrás de ellos, en otras palabras, más allá de ellos. ¿Podrían decirme el escenario que con tanto orgullo los reyes de Luke han previsto? Acerca de esto, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Y lo que es más importante, ¿qué debo hacer con mi ropa interior para que no termine con el corazón roto, corazón rojo? Steph señaló con una sonrisa vacía, y con sus ojos todavía muertos. El paisaje se volvió a escribir temporalmente debido a la tarea y por encima de todo el mundo se había teleportado hacia el cielo a causa de la misma. Tal vez habían escapado, pero tanto el caballo y el carruaje habían desaparecido sin dejar rastro. No tenían más remedio que seguir a pie, a través de los campos sin caminos que se extendían a lo lejos en el horizonte. Mientras hacían una mirada que mostraba tristeza, una sola lágrima bajó por las mejillas de Sora y Seairo, todavía en silencio e inmóviles hablaron sobre eso. ¿Esto es una broma? Esta es la primera vez y sin embargo, algo así como esto sucedió. La casilla 62 es el lugar donde estaban, después de pasar por pruebas difíciles y experiencias mortales. El lugar hacia el que estaba apuntando era hacia las 289 casillas más. Todavía tenían que lanzar los dados para enfrentar otras dificultades en varias ocasiones. Este lugar estaba cerca de una sexta parte de la meta, maldigo al que había aceptado las reglas. ¿No podía hacer algo más al respecto? Al menos, algún medio de transporte, ¿sabes? Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso. Vamos, a reunir los dados, denmelos a mí otra vez viajemos juntos. Sora gritó como para inspirar a su corazón, que parecía romperse fácilmente si fuera a perder su objetivo de vista. Y al igual que la primera vez que viajaron juntos. Dejando de lado a Steph y Seairo, Sora reunió todos los dados restantes. 04. En caso de viajar juntos, después de decidirlo así, los viajeros solo se moverán acorde a los resultados del representante, una persona. 05. Si el número de jugadores que se mueven juntos es superior a 2, en general el número de personas viajando X, por el número de asistentes serán retirados de todos los dados usados. Cuando 3 personas viajan juntas, 6 dados se perderán con cada lanzamiento, pero no podían hacer nada. El número de dados lanzados será mayor de esta manera y el resultado también es mayor. Entonces, el número de casillas con tareas en las que tendrían que detenerse sería reducido. Steph agarró 8 dados que estaban flotando enfrente de su pecho y los puso en la mano extendida de Sora, o al menos eso es lo que iba a hacer, pero se detuvo. Al darse cuenta de algo, ella bajó la cabeza y le preguntó. Puede que sea un poco tarde para preguntar esto, pero ¿por qué me llevas contigo? Lo siento, para ser honesto, te he subestimado. ¿Quieres decir que desde el inicio del juego querías viajar sola, mientras eres la jugadora más débil, mierda? Tienes que ser una masoquista profesional, ¿verdad? En ahí, la causa es, porque la subida principal de la serie desapareció. Es algo difícil de explicar, pero en pocas palabras es como cuando una serie está en determinada parte y de repente pasa directo al final, dejando a los demás sin saber cómo llegaron a eso. Eso es a lo que se refiere. Yo no entiendo lo que dices. No sé qué es. Durante su primer movimiento, Steph estaba al borde de la intimidación y se vio obligada a viajar juntos, pero con una cara distorsionada que expresaba algo de duda,
ella añadió. Esta regla de viajar juntos sería más efectiva si me dejas atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me obligaste a viajar con ustedes? Tal vez ella finalmente lo notó, terriblemente y con un poco de impresión, de que algo estaba mal. Sora y Ciairo se voltearon y se miraron el uno al otro. Realmente era demasiado tarde para pensar en eso. Bajo el asombro intercambiaron sonrisas. Inicialmente, habían intimidado a Steph, la engañaron y robaron sus 9 dados, pero, si llevaran con ellos a Steph para viajar juntos, cada uno perdería 2 dados con cada lanzamiento, o un total de 6 dados, se perderían con cada jugada. Además, si no podían cumplir con alguna tarea, perderían un dado cada uno de ellos. En el peor de los casos, podrían incluso acabar perdiendo todos con un solo lanzamiento. Incluso si el valor del resultado se incrementa con el número de dados, si la pérdida también aumenta, entonces el resultado sería negativo. Era solo que, si era lo que Sora y Ciairo querían entonces, podrías llegar más lejos si solo perdieras 2 dados, ¿cierto? Eso es correcto, siguiendo las reglas. Las pérdidas aumentan si el número de personas que viajan juntas supera 2. Sobrepasando 2 personas, se está excediendo. Si son más de 2, así que 2 personas no están incluidas en esa regla. Si se tratara de Sora y Ciairo de solo ellos 2, que podrían beneficiarse al perder solamente un dado cada uno, o 2 en total. Pero si agregan una persona más en la ecuación, a partir de ese momento, las pérdidas se triplican. Básicamente, Ciairo y yo no teníamos otra opción, más que viajar juntos, pero esta regla, nadie más tiene ningún interés en usarla. Además, estaría bien si solo fuéramos Ciairo y yo, pero sería una desventaja para nosotros añadir a una persona más. Nuestras posibilidades de ganar serían más bajas, por lo que deberíamos dejarte atrás, y seguir adelante. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? Ese sí. Steph respondió preocupadamente, pero la voz que respondió era la del poseedor de 27 dados, ya que había recibido 9 dados por parte de Ciairo y 8 por parte de Steph. Entonces, está mal, pero estás equivocada. No es lamentable. Era una voz baja y afilada que rió sin miedo, parecía tener 40. Esta regla de viajar juntos, al único que va a afectar seguramente será a mí. Entonces, esta regla para viajar juntos era completamente innecesaria para cualquier persona que no sea Sora y Ciairo. Hay un traidor en el grupo, y aunque 2 personas se movieran juntas, no hay ningún beneficio en eso. Si se movían en grupos de 3 o más, esto simplemente sería una desventaja, era una regla inútil. Pero, dado que esta norma fue crucial para Sora y Ciairo, Sora tuvo que añadir, si te dicen que es algo práctico como, no habrá ninguna penalización si solo son Sora y Ciairo, 2 a lo mucho, entonces, básicamente, significa que no hay tales circunstancias, ¿no es así, Dios? Más bien, lo veo como no pueden ganar si no viajan juntos, declara esto, por favor. Él anticipó esto, al final de este tablero de juego gigante, mucho más allá del horizonte. Sus palabras fueron pronunciadas, Sora rió, como si se riera del dios antiguo esperando allí. Provocaría la derrota de un dios solo con un cuerpo humano, lo dijo con su futura voz y su futura cara como si ya lo hubiera mostrado muchas veces. Las caras de Ciairo y Steph se sonrojaron involuntariamente. Sin dejar de ser planteado por Sora, tomaron sus manos y dijeron, estamos viajando juntos. Al mismo tiempo, sus palabras hicieron eco, Sora agarró la vida, dados, de su pecho y los tiró al espacio vacío. Cuando todos los dados rodaron en el suelo y revelaron sus valores, solo podían avanzar hasta ese valor, a costa de 2/10 partes de sus vidas. El lugar al que llegaran después de avanzar una vez consumidas sus vidas, su tiempo de existencia, su edad, ¿dónde sería? Sora y Ciairo se rieron. Steph tembló. Cuando miraron hacia el destino que sus vidas revelaron, 30 minutos habían pasado desde que comenzaron a verlo. Yo también me había hecho la misma pregunta durante el primer lanzamiento, pero, ¿qué haces? Creo que yo también había respondido a la misma durante el primer lanzamiento. Pero, ¿se trata de un ritual? ¿Análisis de números aleatorios? Su nerviosismo y otros sentimientos de este tipo ya se habían convertido en un recuerdo lejano. Steph, temporalmente 1.8 años de edad, preguntó mientras estaba sentada tomando su regazo en sus brazos, mientras que Sora y Ciairo respondieron al instante, en otras palabras. Era una situación en la que un jugador hikikomori, neet y virgen de casi 50 años de edad, estaba haciendo señales de parada con las manos, con la parte superior de su cuerpo totalmente desnudo, mientras cuidaba de 2 niñas tomándolas de la mano. Si la policía apareciera en ese momento, entonces,
solo con la evidencia circunstancial y el olor que apesta a crimen, sería detenido y ciertamente responsable de eso. Era una situación extraña en la que sin duda se le acusaría de algún delito. Ahí, después, extiende la mano, de izquierda a derecha, mientras estás en cuclillas, y luego lánzalos. No, ¿puedes explicármelo con más detalle? Su forma se asemejaba a la de un padre estricto y fiable durante un momento, pero, si lo miramos más de cerca, era solo un hermano mayor, Sora, con un horrible olor a su alrededor. Invalidación de las tareas cuando estás solo pueden ser realizadas por uno mismo y la regla de viajar juntos. Te dije que yo fui quien las creó, pero... 02. El titular de los dados solo puede avanzar la misma cantidad de casillas equivalente a la suma de los valores de todos los dados que ha lanzado. 03. Al lanzar los dados el resultado es al azar, y después de lanzarlos uno de los dados usados será retirado. Estas reglas sobre los dados fueron creadas probablemente por mí. Ahí, entonces, da un paso atrás, y lánzalos, uno por uno, mientras haces un puente. Creo que quiso decir, da un paso atrás, inclina tu cuerpo hacia el suelo para que tu brazo quede lo más cerca posible al suelo y lanzas un dado de manera que caiga en el número que tú quieras. Hizo un puente, como si sufriera al hacerlo, justo como si Airu se lo había ordenado y lanzó de nuevo un dado. Todos ellos, los dados, mostrando 6. Cualquiera puede hacer un movimiento, técnica, de mano de este nivel, para manipular el resultado, ¿verdad? Al igual que en el infierno ellos pueden. Si Airu parecía haber escuchado la voz interior de Steph, pero, en realidad, era realmente algo que todos pueden hacer. Al igual que los 5 sentidos anormales, de Izuna e Ino, y los que podían hacer uso de la magia, como Jibril y Plum. No estaba claro quién fue el primero en decir que eso estaba prohibido, pero el hermano mayor continuó. Pero, si la manipulación de los resultados fue prohibida, y si este dios antiguo dejó algo tan ambiguo a Random Sun, aleatorio, el resultado podría ser manipulado de manera que nadie pueda avanzar. ¿Sería una trampa imposible de demostrar y seguramente perderíamos? Como si yo lo hubiera dejado pasar por alto. Ahí, entonces, la próxima vez, haz una mella, en el suelo, y lanza. Cuando ella le dio la orden, Sora hundió su cara en el suelo y lanzó otro dado. Además de esto, incluso si tú dices al azar, hay alguien que realmente puede especificar ese random sun, aleatorio, punto. Dijo esto mientras giraba su mirada hacia Ciairo, aquí, sin falla. Dijo eso mientras observa la superficie de los dados, donde mostraron los números flotando en el aire antes de desaparecer rápidamente. Ciairo respondió con una cara presumida mientras levantaba sus dedos para hacer una V victoria. Si se prohíbe la manipulación de los resultados de modo que, incluso el dios antiguo sería incapaz de hacer, así que, no hay más remedio que especificar una función aleatoria a través de una secuencia de, un número específico pseudoaleatorio. Puede que sea una referencia al generador de números pseudoaleatorios. Si borrar los recuerdos era la condición inicial, entonces es un hecho que hay una aleatoriedad que nadie puede manipular. Sin embargo, si Ciairo lo puede especificar, entonces, se puede ajustar un valor al azar, especificando una serie de condiciones especiales. Si tú calculas el valor de referencia, puedes ajustar el valor aleatorio y definirlo para obtener el número que deseas. Por lo tanto, esta es la premisa para decir que había algo que nosotros preparamos, dijo el hermano mayor, que se reía con malicia. Procede a lanzar todos los dados que posees, pero no hay ninguna regla que diga que solo se pueden lanzar todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, modificando las condiciones y con el lanzamiento de uno en uno, se puede calcular el valor de referencia. Ya lo sabía, pero son charlatanes, puedo confiar en ustedes dos hasta el punto de que ya es muy aburrido. Entonces, ahí, para la próxima, quítate la ropa, déjala en el suelo, y también, da un paso atrás. Ciairo, creo que es hora de hacer esta pregunta, pero, ¿existe realmente una posibilidad de que la falta o la posesión de ropa sea parte del valor de referencia? Sora hizo esa pregunta, con los ojos medio cerrados. Ciairo respondió en su mente. No hay posibilidad de que eso sea cierto. La aleatoriedad especificada de Ciairo había tenido la misma desviación habitual de la rutina de números aleatorios de Ro Saga 3. Romancing Saga 3, el sexto título en la serie de videojuegos de rol Saga desarrollado y publicado por Square, ahora Square Enix, y publicado exclusivamente para el sistema Super Famicom en Japón. El valor de referencia también tenía un número de pasos y tiempo transcurrido que Ciairo podía memorizar completamente. Pero, esto es, porque, son los gustos de Ciairo.
¿Qué clase de gustos son esos? ¿Qué crees que pasaría si en verdad el ajuste de números aleatorios requiriera que yo esté completamente desnudo? Estaría bien, si tú solo quedaras, completamente desnudo. Si un hombre de mediana edad llegara a estar completamente desnudo en compañía de dos niñas, la policía se volvería loca, ¿verdad? Puede que ya sea demasiado tarde para eso, pensó Ciairo en voz baja. Tal vez ella ya había renunciado, pero, Steph, después de haber arrancado algo de hierba, sopló sobre la hierba como si fuera una especie de silbato mientras contemplaba el cielo azul. La única cosa que resonó fue su tono lánguido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.